Muy buenos días. Los perversos son aplastados por el desastre, pero los justos tienen un refugio cuando mueren. Proverbios 14:32. ¿Cómo reaccionas en una crisis? O para hacer una pregunta aún más reveladora, ¿cómo reaccionas frente a las irritaciones menores de la vida diaria? La respuesta no es un asunto de qué es lo que dices que crees. Es un asunto de tu familiaridad, incluso intimidad con tu Padre. Aunque digamos que Él es confiable y veraz, nuestra torre de fortaleza y nuestro escudo, esas son solo palabras hasta que se ponen a prueba. Y en este mundo se ponen a prueba frecuentemente. ¿Has conocido cristianos que creen las cosas correctas acerca de Dios, pero entran en pánico ante cualquier dificultad? Es difícil creer que la fe de alguien en la soberanía y en la fidelidad de Dios es más que superficial cuando está en ese momento de pánico que se activa por diferente tipo de situaciones. La verdad de nuestra relación con Dios se manifiesta cuando sube la temperatura. Descubrimos si en realidad confiamos en Él o no cuando estamos en una posición de tener que confiar en Él. La confianza en la providencia de Dios significa poco hasta que a uno le falta lo esencial. Y la fe en la fortaleza de Dios significa poco hasta que uno está totalmente impotente. Entonces surge la verdad. Los que no han puesto su confianza en el refugio, que lo ignoran y que siguen su propio camino, desde la perspectiva bíblica son malos. No así los malos, declara la Escritura. Esto puede parecer duro, pero es la verdadera evaluación de la rebeldía humana. Y los que en realidad no confían en Él serán abatidos en cada calamidad. Los que sí confían en Él no pueden ser abatidos con nada, ni siquiera con la muerte. Entonces, ¿dónde te encuentras? ¿Tienes una fe superficial en la fidelidad de Dios al aplicar sus promesas a las situaciones de otros, pero no a las tuyas? Se nos llama a vivir en una dimensión diferente a la que vivimos alguna vez. Tenemos que saber quién es nuestra fortaleza. No debemos llegar a ser fuertes, debemos encontrar nuestra fortaleza en Él. Debemos dejar que su paz nos hable más fuerte que nuestras pruebas. Dios permanece firme cuando todo lo demás se mueve. ¿Puedes hacerlo tú? Muchas veces en estos últimos años he repetido que Dios lo lleva a uno a situaciones donde obligatoriamente debe uno creer lo que predica. Sobre todo los que hacemos esto permanentemente. Pero es que es tan fácil hacer declaraciones de que Dios es bueno, misericordioso, poderoso, sanador, restaurador. Y si se las vamos a aplicar a los demás, mucho más fluyen. Pero hay momentos en la vida que Dios nos mueve el piso. Y tiene un propósito. El propósito pareciera aún más absurdo. Que en medio de las situaciones más dramáticas Dios nos está amando. Qué manera tan extraña de amarnos.
Pero qué privilegio tan grande poder conocer a Dios. Qué privilegio creerle a Dios. Otra frase de cajón, ¿no? Porque se vuelven como frasecitas que usamos. No, no hay que creer en Dios solamente, hay que creerle a Dios. Chéverísimo, así es, pero vívelo. Y son las circunstancias que Dios va a permitir, nos van a llevar a humillarnos delante de Dios. Porque es el propósito. Me encanta el versículo y lo comparto también. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué bonito. Sí, hay que ser humilde, hay que ser manso. Otra frase. ¿Cómo se aprende? Solo en el trato de Dios, solo en las circunstancias más complicadas. Solo en las contradicciones, en el dolor, en el miedo, en la frustración, en la impotencia. Ahí es donde entonces nos toca o creer o creer. Y es donde nos aferramos realmente a Dios. Y donde descubrimos entonces que nuestra fe sí es sólida, sí es consistente, sí es válida, que no es una fe fingida, como dice Pablo, sino una fe que soporta las dificultades, que nos afirma, que nos hace sentir, saber de nuestro refugio. Qué privilegio.